¿Qué tal, compañeras y compañeros? Nos encontramos en la parroquia Santiago Aguasola con el párroco Víctor Manuel Montes de Oca, y este es mi proyecto de humanidades del segundo corte. Esta es una pequeña entrevista con las preguntas que hemos visto a lo largo del corte. Pues una de las preguntas más resonadas en el corte ha sido: ¿el egoísmo es bueno? ¿Usted qué nos podría decir? Bueno, mira, es que yo creo que hay que entender que el egoísmo es un antivalor. Aunque es una tendencia natural del hombre, eh, pues no podemos tomarlo como punto de referencia. Yo creo que hay que entender que ahí se está confundiendo una autovaloración, una autoestima, mejor dicho, del ser humano. Entonces, el egoísmo no es bueno porque es como cerrarnos hacia la ayuda de los demás, y todos necesitamos de todos. Entonces, el egoísmo es cerrarnos, pero a veces si hasta de una piedra se necesita, cuanto mayor razón de una persona. Entonces, Jesús ha dicho, cuando le preguntan que cuál de todos los mandamientos es el más grande de la ley, y Jesús dice: el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante a este, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero hay que saber cómo tenemos que amarnos a nosotros mismos. Si no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, no vamos a poder saber amar a los demás. Por lo tanto, el amor implica respeto. El amor a uno mismo no es cerrarnos, sino aprender a respetarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y estar abiertos a la ayuda de los demás. Entonces, esta concepción es un poquito equívoca de pensar que el egoísmo es bueno. No, el egoísmo no es bueno, es todo lo contrario. Pero, repito, hay que entender lo que es autoestima, y lo que hay que diferenciarlo del egoísmo. Bueno, una de las preguntas que nos hacía la maestra es: ¿cómo sabemos qué es bueno y qué es malo? Yo creo que de alguna manera el ser humano tiene una capacidad de discernimiento, a veces la experiencia, las cosas de la vida, pues nos hace discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es beneficioso y lo que no es, lo que atenta contra nuestra dignidad y lo que la aumenta. Entonces, de alguna manera, de manera innata, sabemos qué es bueno y qué es malo. Aunque, repito, también implicaría la reflexión, ¿verdad? Para tomar los aspectos, porque a veces las apariencias engañan. Podemos ver a lo mejor una persona pues sucia, andrajosa, ¿verdad? Pero no significa que a lo mejor de buenas a primeras, pues a lo mejor nos alejamos porque algo nos puede hacer, pero no tenemos la certeza de que así sea hasta que no tengamos esa experiencia o ese discernimiento de que realmente lo es o no. Entonces, lo bueno y lo malo a veces pues tiene que ver, para caer en la verdad, para entender la verdad, pues sería en la reflexión, ¿verdad? Y Jesús dice en un evangelio: por sus frutos los conocerán. Podemos también pensar en una persona muy bien vestida, muy bien arreglada, perfumada, de buena ropa, de buenos zapatos, pero a lo mejor sus intenciones no son buenas. Entonces dice Jesús: no se recogen frutos malos del árbol bueno, y no se recogen frutos buenos de los árboles malos. Entonces, por sus frutos los conocerán. De igual manera, el ser humano es así. Por sus obras los conocerán. Ajá.
dejemos a un lado las apariencias y lo que es criterio de verdad es lo que hacemos en favor de los demás. Bien, ¿cuál es la compatibilidad entre ciencia y religión? Bueno, es ciencia y razón. La ciencia y la razón son algo que se implica una hacia la otra, porque curiosamente el conocer, el saber, implica la fe en el testimonio de otro. Entonces, va implícito. O sea, para saber, primero tengo que conocer, o tengo que creer en la experiencia del otro. Entonces, el Papa Benedicto XVI, el Papa Juan Pablo II, los dos de feliz memoria, nos hablan curiosamente sobre esto mismo. La fe necesita a la razón, la fe necesita a la ciencia, ¿verdad? Para fortalecer nuestra credibilidad, ¿verdad? La ciencia no puede explicarlo todo y por lo tanto lo que no puede explicar la ciencia lo explica la fe. Entonces hay una necesidad mutua, ¿verdad? No podemos separarla. Hay un video donde hay como una justificación entre fe y razón que se llama El Dios de las Maravillas. Es un video un poquito largo, pero está muy, muy interesante y hay esta conciliación entre fe y razón. ¿Cree que la Virgen de Guadalupe fue hecha por los españoles para conquistar a los indígenas? Yo creo que esto ya es como una mala intención. No, yo creo que entendamos que Dios está al pendiente de todos sus hijos, ¿verdad? Entonces, Él ve cuando hay un sufrimiento. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría volver a regresar a los tiempos de los mexicas y de los, de los mayas y todas estas cosas, donde había continuos sacrificios humanos, ¿verdad? Donde se cometían muchas injusticias. Entonces, por otro lado, hay que entender que una cosa es la conquista civil y otra cosa es la evangelización, no es lo mismo, ¿verdad? Pues los conquistadores eran personas duras, curiosamente, y si sabemos, los que venían en los barcos de los conquistadores era gente de la cárcel, ¿verdad? Porque nadie quería aventurarse a descubrir un nuevo mundo que no estaban seguros que si realmente lo iban a encontrar. Entonces, todos los que venían con los conquistadores, entre ellos Hernán Cortés, pues era gente mala, gente perversa, gente de cárcel, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa, esos son los conquistadores, y otra cosa es la fe, la evangelización. Hemos de entender que la evangelización es propositiva, no es impositiva, ¿verdad? Si los evangelizadores al dar su mensaje no hubieran encontrado aceptación de parte de los indígenas, simplemente se hubieran retirado. Pero curiosamente la Santísima Virgen de Guadalupe aparece en un momento crucial, ¿verdad? Los indígenas ven en ella, como la tenemos aquí atrás, pues todo un códice, ¿verdad? La postura de sus manos, la postura de su cabeza, el cabello lacio, la cinta que lleva sobre el vientre, todos estos dibujos que están sobre su vestido, la ubicación de las estrellas, es todo un códice que los indígenas pudieron entender, supieron descifrar, ¿verdad? Ella no es diosa, ella es una princesa que trae en su vientre al verdaderísimo, ¿verdad? Al Hijo de Dios.
es lo que significa esa flor de 4 pétalos. Entonces, los indígenas escucharon el mensaje de los evangelizadores, ¿verdad? Y pues más aún aceptaron la fe a través del mensaje guadalupano. Entonces no hay ninguna imposición, no hay nada, ¿verdad? Entonces hay algunas personas que simplemente por el hecho de no querer creer, pues simplemente niegan todo, ¿verdad? Entonces pues es necesario hacer un poquito de reflexión y conocer las condiciones y el contexto. ¿Qué le diría a las y los jóvenes que no creen en nada? Bueno, mira, yo creo que hay una etapa del ser humano que se denomina adolescencia. Y la palabra adolescencia viene de la palabra adolecer, que significa carecer. ¿De qué carecen los adolescentes? De reflexión, principalmente. Los adolescentes confunden la libertad con el libertinaje. Hay de manera natural hay un conflicto de los adolescentes con la autoridad, ¿verdad? Entonces, algunos jóvenes caen en la trampa, en la tentación de no querer creer en nada. Sin embargo, este es un atentado contra su propia vida. El ser humano necesita de una guía, el ser humano necesita de una inspiración, necesita de darle sentido a tu propia existencia. No naciste simplemente porque sí, sino naciste por toda una razón. Entonces, pues repito, sí, hay unos jóvenes que dicen no creen en nada, no van a misa, no rezan, no nada, ¿verdad? Pues le sacan las canas verdes a sus papás, ¿verdad? Pero la misma vida se encargará de enseñarles que por ahí no iba la situación, ¿verdad? Aquellos que no creen en nada, ¿verdad? Después, pues así como que caerán en un tipo de depresión, ¿verdad? Porque no le encontrarán sentido a nada. ¿Verdad? Entonces, que la religión es necesaria, es muy necesaria, ¿verdad? Porque pues la vida no simplemente termina con la muerte y punto, sino la novedad del discurso cristiano católico es prometernos una vida eterna y feliz, ¿no? Y eso es lo que todo ser humano busca. Entonces, Jesucristo nos propone el Evangelio, ¿verdad? Nos llama a todos, ¿verdad? Pero el poder ganar ese lugar preferencial en el cielo, pues hay que ganárselo desde aquí, precisamente en el compartir, en el darnos hacia los demás, ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces, como que el joven que no cree en nada, pues en realidad se está poniendo en jaque. Bien, pues le agradecemos mucho por estar con nosotros y compartirnos y apoyarnos a responder a estas preguntas. Muchas gracias. Venga. Listo.